ahora sí. Ok. En el video anterior explicaba con ejemplos cuáles son las formas. Digo, esto ya al final de cuentas, yo creo que ya lo hicimos, ya lo trabajamos. Estamos recibiendo muy buenas e interesantes noticias, así que bueno, veremos qué pasa. Pero les decía, esto ya lo revisamos el semestre pasado, solamente es una retroalimentación de las formas en las que ustedes eligieron o a través de cierto tipo de modelos o sistemas eligieron a sus muestras, ¿sale? No es de repente así como de decir, necesito 20 personas y ya, ustedes ya saben, quizás desde psicometría, cuando hacíamos el planteamiento para poder sacar nuestra escala, que necesitamos un quiénes, ¿no? O sea, de todas las preguntas de investigación, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quiénes, en ese para quiénes, en el para quiénes está las personas a las que necesitamos como hacer ese proceso. Y en ese muestreo, en esas preguntas objetuales, nosotros encontrábamos nuestra población y de ahí sacamos nuestras muestras. Rápidamente, ¿ok? Para poder hacer inferencias a una población se necesita tener muestras aleatorias. Ejemplo, una de las áreas en el campo de las ciencias de la salud que más utiliza los métodos aleatorios es la medicina. ¿Alguien sabe por qué? ¿No? Ok, les platico. Algunos medicamentos que se tienen que probar en personas no necesariamente enfermas o necesariamente enfermas, pues, o con algún tipo de padecimiento, necesitan probarse en pruebas de ciego o de doble ciego, en donde, básicamente, las personas no saben ni siquiera lo que están tomando, solo forman parte con un consentimiento informado de participación en el experimento, pero no saben cuáles pueden o deben ser las reacciones. Ajá. Y ahí sí, la población se toma aleatoriamente de las personas que han aceptado participar. Ajá. A partir de esa elección se pueden hacer inferencias que parten de un modelo de elección aleatorio. ¿Ok? Muestreo simple. ¿Cuál es el muestreo simple? Es bien sencillo. El muestreo simple, cada sujeto de la población que vamos a representar en este caso, vieja conocida de nosotros, la N mayúscula, tiene la misma probabilidad de ser elegido. Eso ya decíamos, ¿no? Por ejemplo, en el primer ejemplo de los 600 que estaban allí en la caja de mensajes, cualquiera de esos 600, o sea, del 1 al 600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600, tiene las mismas posibilidades de ser electo para formar parte de la muestra. ¿Por qué? Porque Poseo tiene las mismas características que la población. Ahora, para sacar la muestra se tiene una lista de los n sujetos ahí de la muestra rotulada e identificada con un número. Ahora, cuando nosotros rotulamos a un grupo de sujetos para una muestra, no necesariamente quiere decir que le vamos a poner, hola, mi nombre es Gabriel, no, sino que le vamos o le podemos asignar algún tipo de número, ¿ok? Se utilizan para este tipo de selección técnicas metodológicas como el reemplazo o sin reemplazo, o sea, una persona que puede no estar cumpliendo, cubriendo con las características que se dan. Y lo que tenemos es la tabla de números aleatorios. En la tabla de números aleatorios, como el semestre pasado vimos, es una posibilidad de utilizar una urna o algún programa para mover bien y que todos tengan las mismas posibilidades. Generalmente, para que no hagamos eso así de papelitos, como cuando vas a hacer la tómbola de el intercambio. ¿Se acuerdan? Creo que fue en primero. ¿Cuándo fue que hicieron por ahí un intercambio o algo así? Y que de ahí se iba a ver, ¿no? Ahora, bajo esa condición, nosotros podemos obtener una tabla de números aleatorios como la que les envié en el
grupo la sesión del semestre pasado. Si se acuerdan, si no, de todas maneras, aquí lo voy a poner. Ahí va. Esta tabla tiene una característica bien interesante. No necesitas de una tómbola o una urna para meterle papelitos o poner una nomenclatura a todos los grupos o series de tu muestra para poderla elegir de manera sistemática. Mira, lo que tienes que hacer es básicamente obtener de cada uno de estos datos un número que pueda ser como la base o el inicio para poder elegirla de manera simple. Debes de, por ejemplo, a ver, aguanta. Ay, es que se está tardando en abrirlo. Ahí está. Bueno, el uso de la tabla de números aleatorios realmente no es nada complicado. Lo que debemos hacer es elegir un sistema que genere esos números y nosotros tomarlos de manera que no haya o no represente ningún grado de intención. En algunos instrumentos, o sobre todo para la aplicación de algunos instrumentos, sí es como bien importante tener en consideración que su uso es mucho más aceptado e incluso necesario para tener ciertos o tener el cumplimiento de algunos rasgos metodológicos que puedan ser determinantes para el estudio. O sea, tenemos que hacer uso de ellas y describirlo en todo el proceso para que nosotros obtengamos mejores resultados de lo que estamos esperando obtener. Sobre todo en la seguridad o la certeza de que el muestreo no está siendo manchado o directa o indirectamente como pensado para hacerse de alguna manera. ¿Ok? El método del muestreo sistémico, aquí es en donde se usa cuando tenemos una lista de la población y entonces sistemático, ¿por qué? Porque es muy simple, se va a seleccionar cada caésimo miembro de la lista de la población y a ese caésimo, por ejemplo, si es 50, se va a seleccionar cada 50º sujeto de la lista. Si tengo 200, voy a agarrar al 50, al 100, al 150 y al 200. ¿Sí me explico? El primer sujeto de la muestra es el único que debe de hallarse al azar. Los otros tres, en este caso, considerando como base una muestra de 50 para una población de 200, podrán ser utilizados en función de cada uno de esos rangos de 50. ¿Sale? Ahora, también para hacerlo, en este caso, si tengo una población de 15,000 y deseo seleccionar una muestra que represente el 2% de la población, lo que puedo hacer para calcular ese 2% es multiplicar el 15,000 por el 0.02 o en su caso lo que nosotros hemos hecho desde hace un buen tiempo, el uso de la regla de 3 para saber cuántas personas se sacan de esa muestra. Pregunta obligada para ustedes. ¿Qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, a ver, alguien por allí ayúdeme con esto? Tengo una población de, lo voy a escribir, tengo una población de 3,897 personas. Y quiero sacar una muestra al 18%. ¿Cuál sería
el número de personas que voy a utilizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar Ujú. ¿Cuánto? las 3.897 por el punto 018. Mm, ok. O podemos sacar la regla de 3. Si 3.897 es a 100, ujú, ¿a cuánto corresponde X al 18%? X igual sería 18 por 100 entre... ¿Sale? Ah, exacto, como dice Tamara. Tendría que elegir para tener al 18% mi muestra. ¿A cuántas personas, Tamara? A 701.46. ¿A cuántas personas, Tamara? 701. Eso, muy bien, Tamara. ¿Por qué redondeamos del punto 46 a solamente quedarnos con 701? Pues porque no podemos tener en cuenta el punto 46, porque ¿cómo vamos a poder hacer eso en una persona? Dame un punto 46 de persona. No, pues no se puede. Las personas, acuérdense, como vimos al principio y en la definición de esta materia, la persona o el sujeto es esa entidad o base principio estadístico de medición. No podemos tener fracciones de personas, ¿cierto? O sea, no se puede. No es pertinente. Muy bien. Ahora sí. Ajá. Con tanto a eso que nosotros tenemos, podemos simplificar en este caso la fracción en donde dividimos la población, la muestra entre la población, y al simplificar el denominador de la fracción se estaría representando K, o sea, el valor késimo de cada uno de esos sujetos. ¿Sale? Ahora, observa que el numerador de la fracción es 1. ¿Por qué? Porque este es una unidad, es un entero. ¿Ya viste? Muy bien. Si n en este caso la población es 15.000 y la muestra es a 300 y k es a 50, tendríamos que seleccionar al azar el primer sujeto de la muestra entre 1 y k, o sea, entre 1 y 50, que es el nivel que nosotros obtuvimos acá arriba. ¿Sale? Y en función a eso, supón que seleccionamos al sujeto número 37. El siguiente que tendríamos que elegir será el sujeto que, de acuerdo a ese késimo número que ya obtuvimos, que fue 37, le tendríamos que sumar 50 y nos va a dar que el siguiente sujeto sería el 87. Y al 87, al sumarle 50, tendríamos que sería el 137 y así sucesivamente hasta cumplir con la condición de nuestra población de 15.000 personas a una n de 300. O sea que esta n de 300 va a estar constantemente cambiando en función a el késimo número más el 50 que se le va sumando. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta? No, no, Bien, profe. excelente. Este es muy sencillo, en realidad pues no es nada diferente al que nosotros tendríamos que hacer. Ahí está, el tercer sujeto sería el 137 y el siguiente sería el 187. ¿Por qué? Porque le vamos a sumar otra vez los 50. El késimo o la fracción K o késima se va a continuar seleccionando en función a la anterior hasta completar nuestra n minúscula, o sea, nuestra muestra. ¿De acuerdo? Ahora, el muestreo sistemático. Muestras simples o sistemáticas podrían no ser necesariamente representativas de la población. ¿Por qué? Supón que la lista está por orden alfabético. ¿Qué probabilidad, fíjate, ya no posibilidad, qué probabilidad tendría el primero y el último sujeto de la lista? Y, sobre todo, ¿qué pasa si hay dos hermanos que tienen el mismo apellido? Es más,
¿Qué tal si hay dos tocayos? ¿Y qué probabilidad hay de que en la muestra salgan ambos y eso manche un poquito el tipo de sistematización que estamos utilizando? Bien, para eso nosotros tenemos que usar lo que se conoce como la lista de población en función a una organización aleatoria. ¿Qué quiere decir? Que si los tienes por orden de lista, simplemente revuélvelos. ¿Revuélvelos para qué? Para que entonces se cumpla esa categorización en donde se asegure que se libera del sesgo, o sea, de este criterio del cual ya se está partiendo, puede llegar a inferir. Te pongo un ejemplo. La mayoría de los apellidos en México y en gran parte de Latinoamérica están entre las letras G, F, H. O sea, González, Fernández, Hernández, son los que normalmente tienen o llegan a tener mayor representatividad en cualquier lista de la región. ¿Por qué? A lo mejor son familias muy grandes, o a lo mejor todos son primos y se conocen, no sé, pueden haber muchas circunstancias. Pero ¿qué pasa con apellidos que son a lo mejor menos comunes, que inicien con algún tipo específico de letra? Ejemplo, la Z. ¿Cuántas personas que están el día de hoy aquí en la clase, su apellido comienza con la letra Z? Vamos a verlo, aquí está la lista. ¿Y se dan cuenta? Ninguno. Pero si nos vamos a la H, G, F, aquí está la G, hay tres, aquí por ejemplo hay más, 1, 2, 3, 4 Jotas, Jiménez 1, Jiménez 2, Jiménez 3 y Juárez. 3 R's. Y entonces tenemos o entenderíamos que habría ciertos sesgos para elegir, por ejemplo, la Z, no salió la Z. La V, ¿cuántas personas hay que se apellidan con V? Hay 2. Pero, por ejemplo, ¿qué posibilidad habría de que Villeda Hernández, que es la última de la lista, o Acevedo Rodríguez, que es la primera, necesario forzosamente tuvieran que caer o estar en la misma estratificación? Es por eso, insisto, que aquí es cuando tenemos que hacer esa lista alfabética para asegurarnos de liberar el sesgo, ¿ok? Ahora, el muestreo sistemático es más conveniente que el muestreo simple cuando se tiene una lista de la población. Sin embargo, no siempre es tan fácil de obtener como en el ejemplo. Muchas veces se torna complejo cuando la fracción K es decimal, o sea, tiene puntos, y por tal caso, pues es importante el redondeo. Generalmente se usa el muestreo sistemático cuando el proceso de selección es más fácil que el simple, o sea, cuando no hay una intervención o una interferencia de los datos que puedan representar el sesgo. En caso de que K sea un decimal, quizá conviene mejor utilizar el muestreo simple, considerando que ese muestreo va a ser mucho más efectivo para evitar la participación del sesgo. Muestreos estratificados. ¿Qué pasa cuando los muestreos asumen que la población es homogénea? O sea, que todos los rasgos son compartidos por la población. Ahora, para que esto suceda, tendríamos que entender que también dentro de esa población heterogénea, sí sabemos cuál es la diferencia entre homogéneo y heterogéneo en cuanto a población se refiere. ¿Cuál sería, por ejemplo, un caso de población homogénea? Poblaciones homogéneas. ¿Quién me dice? Podría ser un grupo que pertenezcan a una misma clase o que estudien juntos. Exacto, Mari. Por ejemplo, un grupo de la mañana. Es una característica homogénea. O sea, ese grupo todos comparten un horario. Bien. ¿Cuál sería un ejemplo de grupos heterogéneos? Partiendo igual del mismo caso que acaba de decir la señorita Marisol.
¿Quién me dice? Tal vez que tengan diferente. Sí dijo horario, Mari. Ujú. Ok, horarios diferentes. Que sean de la escuela o de la misma escuela, pero sus horarios sean diferentes. Ajá. Que sean de la escuela, la misma escuela, pero que sus semestres son diferentes. O sea, forman parte de una misma muestra con la diferencia o particularidad de que comparten o tienen subpoblaciones o estratos en los que se pueden dividir. ¿Sí entendemos eso? Sí, Sí, profe. profesor. Ok, excelente. ¿Por qué? Porque si eso fuera el caso, entonces nosotros tendríamos, por ejemplo, formas como el semestre, el programa, el género, el turno, etcétera. Ahora, en el muestreo estratificado debe saberse o conocerse que hay un proceso para seleccionar la muestra en función a esos estratos, y para hacerlo tendríamos que dividir a los n sujetos de la población en subpoblaciones o estratos que correspondan a las características comunes que se intente estudiar. En este caso, si realizamos un muestreo aleatorio simple o un muestreo estratificado, en cada uno de esos estratos tenemos que sacar sujetos para cada una de las muestras. En este caso, se unirían al final todas las muestras de los sujetos que se sacaron de esos subgrupos, y entonces sí estaríamos en posibilidades de que la muestra seleccionada dentro de cada estrato pueda ser exactamente la misma para todos los estratos en general. Ojo, con la condición de que pueda ser proporcional a cada número de subpoblación con la que nosotros estamos trabajando. ¿De acuerdo? En algunos casos el muestreo estratificado llega a ser o resulta ser más eficiente que los métodos anteriores, porque entonces sí estamos garantizando ejercicios, ok, muy buenos ejercicios, ok, estaríamos garantizando que existe una representatividad de la característica que nos interesa estudiar, principalmente en la misma proporción que la subpoblación estudiada. Imagínense, ¿cuál era una de las investigaciones que querían hacer con población del ESAT? Que hasta decíamos que ya iba a ser de las poblaciones más estudiadas psicológicamente hablando. ¿Quién hizo el semestre pasado su trabajo con población de la escuela? Bueno, yo no, pero recuerdo que algunos compañeros trabajaron sobre el sueño, la alimentación, algo de la ansiedad y Exacto, ese algo. equipo. ¿Dónde están los miembros de ese equipo? Sobre todo lo del sueño y la ansiedad. Eso era interesante. Nosotros hicimos el de conducta alimenticia, de igual con la población del ESAT, de Ok, alumnos universitarios. de alumnos universitarios. Esa digamos que era su muestra, alumnos universitarios. ¿Cuál era el rango de los semestres que tomaron, Gabriel? Me parece que era a partir del de nosotros, los que habían estado, o sea, que no hubieran ingresado en modo virtual, sino que Virtual, sí hubieran tenido correcto. clases presenciales. Bien. Ahora, ¿estás de acuerdo también que había algo de lo que platicábamos? ¿Y por qué no extenderlo a bachillerato? ¿Por qué nos quedamos nada más con esa muestra? Digo, con esa población, que eran alumnos de la universidad que no habían entrado durante la pandemia. Paco, Paco. Pues es que el nivel es distinto.
No podemos Efectivamente. comparar el bachillerato con la uni, principalmente por una cosa bien, bueno, que ahorita se me ocurre. Ujú. La mayoría de los universitarios, o bueno, no la mayoría, una parte de los universitarios, pues cuando estábamos en presenciales vivían solos o rentaban, entonces su alimentación era auténticamente responsabilidad de ellos y las cosas con lo de la modalidad virtual, por lo que algunos sí se regresaron, algunos no, etcétera, y compararlo con el bachillerato, pues no es lo mismo porque ninguna persona que conocemos de bachillerato está en esa situación. Excelente. Y aunque pudiera verlo, no serían como los más, ¿no? En este caso, y bajo ese sistema, ujú, el que hayan estratificado o generado subpoblaciones en su muestra, en este caso, de los de la licenciatura, pero si mal no recuerdo, eran de cuarto en adelante a noveno, ujú, les ayudó a generar o a tener una certeza estadística sobre esas características que necesitaban estudiar. Y era que principalmente en esa misma proporción, ¿hmm?, la subpoblación cumpliera con esta demanda. ¿Cierto? Eso que dice Gabo es cierto. O sea, ok, yo he escuchado de casos o conozco casos de alumnos de bachillerato que cuando no estaba lo de la pandemia, rentaban aquí cerca. ¿Por qué? Porque aunque son de comunidades aparentemente cercanas a la zona de la escuela, la cuestión del transporte, o sea, si sacaban cuentas en promedio, pagaban o llegaban a pagar hasta menos de alquiler que por el transporte o los movimientos que tenían que hacer en X eh, lugar, ¿no? O bien, el hecho de hacer a lo mejor dos comidas y el transporte salía mejor que el viajar diario y a veces nada más alcanzaba a hacer una comida. Entonces, bajo esa situación dices, bueno, también se cumple en otra parte de la población, sí, pero no tanto. Esa subpoblación con la que nosotros estamos estudiando, ¿sí?, si el proceso se está llevando de la misma manera, tiene que ser una parte representativa de esa. Por esta razón, ¿sí?, también se distribuye proporcionalmente. En el método estratificado, si los estratos son heterogéneos, tiene que aumentar la precisión estadística con la que se hace la muestra. Esto es muy deseable cuando se va a determinar el proceso de selección que hagamos. Y si se disminuye la variación en la distribución muestral, o sea, si disminuye el número de sujetos dependiendo del tipo de población al que estamos desarrollando, en el que estamos desarrollando el estudio desde las muestras, los resultados pueden llegar a ser mucho más precisos. Uh-huh. En el muestreo conglomerado de grupos intactos, a veces no se pueden seleccionar sujetos de manera individual. ¿Por qué? Porque cuando estos sujetos pertenecen a un grupo, no pueden o no deben separarse o estudiarse de manera aislada. Ejemplo, los estudiantes en salones de clase, los estudiantes de algún tipo específico de lugar, y en estos casos los conglomerados y no los individuos son los que se seleccionan de manera aleatoria para saber si esa población pertenece a un grupo específico para cumplir con la hipótesis. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando hicimos los primeros instrumentos de psicometría? Más del 90% de ustedes hicieron un instrumento para los de quinto semestre grupo 1. ¿Por qué? Porque la mayoría hizo el instrumento tomando como muestra o como población al grupo. Porque pues es fácil, es accesible. Porque era accesible, entonces había un principio de facilidad, practicidad, comodidad, por decirlo de alguna manera, pero si se lo hubiéramos aplicado al otro grupo, al grupo de la tarde, los resultados tendrían que haber sido necesariamente diferentes o distintos. Sí. Claro, bien, buena respuesta. ¿Por qué? Primero por el horario.
Bien. Otra. Mm, am, sería por algo así como como, no sé si eso está bien dicho, pero como calificarlo como entre un buen grupo y un mal grupo, o la comunicación que puede haber en los distintos grupos. Exacto, porque los grupos no pueden verse o entenderse de manera separada. O sea, Tamara no es el grupo quinto uno, o la señorita Elsie Nagay no es el quinto dos, solo como un ejemplo, ¿no? O sea, ahorita me acordé de ese proceso. Nosotros estamos hablando, ajá, de que son esos conglomerados, ojo, conglomerados, que tienen características que pueden llegar a ser como un buen grupo, no un muy buen grupo, un grupo trabajador, un grupo un poquito perezoso, un grupo unido, un grupo desunido, un grupo fuerte, un grupo débil, un grupo comprometido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no podemos entender la unidad de análisis fuera del grupo, por lo que, entonces, cada sujeto debe pertenecer a un solo conglomerado, nada más. Si yo voy a hacer un estudio comparativo del grupo 1 con el grupo 2 de estadística aplicada a la psicología por calificaciones, yo tendría que entender que en ambos grupos, si bien es cierto, es el mismo profesor, el mismo tema, los mismos ítems para el examen o así, los resultados tendrían que ser distintos. ¿Por qué? Porque cada conglomerado puede verse y entenderse desde diferentes ópticas. Ajá. Ahora, ¿cómo vamos a dividirlo? Dividimos la población en varios conglomerados o subgrupos de manera que cada uno de ellos sea representativo de la población. Esto lo podemos sacar porcentualmente. Después, obtenemos una muestra sacando de manera aleatoria de los conglomerados y estudiamos todos los sujetos que forman parte de ellos. Ejemplo, el director de una escuela básica desea conocer la opinión de los padres sobre el servicio de consejería que da la escuela. En este caso, se dice que la muestra debe de ser de 750. Sabe que los grupos promedian aproximadamente entre 26 estudiantes, algunos más o algunos menos. Así que seleccionará 29 grupos de tercero, 29 de cuarto y 29 de quinto. En cada uno de esos grupos, que saben que en promedio es 750, bueno, se va a dividir entre el total de los números requeridos para la muestra, o sea, de 28.85, 750 entre 26, 28.65. Pero como sabemos que no existe punto cacho de persona, lo vamos a dejar en 29, ¿cierto? Ahora, muchas veces pareciera que al estar estudiando la forma simple o estratificada por subgrupos o conglomerados, tiene que ser al menos eficiente para que cualquiera de los anteriores pueda funcionar. Ahora, para subsanar esto se requiere tener muestras grandes y muchas veces, como se pudieron dar cuenta ustedes, en la investigación cualitativa tú puedes hacer tu trabajo desde un solo sujeto, historia de vida, relato de vida, impresiones hermenéuticas, no sé, un solo sujeto, y de ahí puedes escribir lo que quieras interpretar de lo que ese sujeto te dijo. Pero en el caso de la estadística, desafortunadamente, cuando no tenemos las muestras o las poblaciones suficientemente grandes, mínimo mayor a 30 sujetos, muchas veces los datos o los programas de inferencia estadística que vamos a utilizar no aplican. Si no, pregúntense ustedes, la enorme mayoría de ustedes que tuvieron menos de 30 sujetos para trabajar su muestreo. Ahora, se puede usar el muestreo de conglomerado en distintas etapas. Por ejemplo, se va a administrar un cuestionario en un área geográfica grande, como acá San Juan, y se pueden seleccionar regiones o algunas calles o bloques. Y finalmente se puede encuestar a todos los seleccionados de cada una de esas calles. Ajá. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Queda claro las formas aleatorias de extraer muestras de una población? Sí, profe. Excelente. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario?
¿Todo bien? De verdad, o sea, con toda confianza díganme y me regreso, me detengo, lo vuelvo a explicar, lo que sea necesario para que ustedes se lleven todo el bonche de conocimiento y aparte la práctica que ya vamos a empezar a hacer. No, profe, no hay dudas. Ok, bueno, pues entonces continúo con los muestreos de tipo no aleatorio. Y son 3 y no son muy difíciles de entender. Está el juicio, la opinión o conveniencia del investigador o de tipo subjetivo, donde vamos a tomar voluntarios y a veces el último de los 3, la conveniencia, ¿sale? Como tal, como un muestreo casi aleatorio, o sea, debo de aclarar que no, sistematización de muestreo cuasi aleatoria no, o sea, o es aleatorio al azar o es intencional no aleatorio. ¿Sí entendemos? Ok, continúo. En el muestreo aleatorio va a participar el juicio o la conveniencia del investigador o el carácter o técnica subjetiva que prefiera elegir. En este caso, el investigador es quien decide, de acuerdo a su experiencia y a su juicio, el tipo de muestra que mejor le conviene usar. Es recomendable, porque yo creo que la pregunta sería, prof, ¿y es recomendable hacer este tipo de muestreos solo en condiciones cuando tanto el tamaño de la muestra, aun cuando sea no aleatoria o intencional, tenga una buena razón de ser? Ajá. No porque a ti te guste. A ver, voy a trabajar solamente alumnos de la licenciatura en psicología que forman parte de